para no entretenernos mucho más, tenemos a Juanca, que es el siguiente ponente. Juanca es un desarrollador frontend, lo dice que tiene corazón de programador y alma de diseñador, ¿era? Sí, es un poquillo ñoño, tío. Él sí puede decir que tiene casi 20 años de experiencia, aunque no en Joomla, pero con Joomla tiene toda la experiencia que se puede tener. Y además es otro de los organizadores del evento, que si no fuera por la estupenda página web que tiene puesta a disposición para eventos Joomla, la verdad que habría sido muchísimo más complicado hacer esto hoy. Así que muchas gracias, Juan Carlos, y adelante con el contenido responsive para Joomla. Vale, pues como ya me ha presentado Andrés, básicamente yo soy frontend. Trabajo siempre bajo la marca de JDevelopia. Estoy especializado tanto en Joomla y últimamente también con WordPress. También gestiono el proyecto de Joomgout, el grupo de usuarios de Joomla de Barcelona, la web de Joomla es, y llevo trabajando más o menos con Joomla desde 2007. ¿Quién conoce de aquí Joomgout? Levantar la mano. Bueno, eso está bien, muy bien. Vale, básicamente para quien no lo conozca, Joomgout es un programa que hacemos en con más de 90 horas de contenidos, y lo que hacemos siempre es intentar centrar un programa sobre una temática relacionada con el desarrollo con Joomla, como pueden ser migraciones, CCKs, temas de comunidad, e-commerce y demás, ¿vale? Normalmente solemos traer algún invitado que esté relacionado con la materia, para que no siempre estemos nosotros y nos veáis las caras, que es muy aburrido. Entonces, la verdad es que la web está bastante bien, porque tenemos todos los programas filtrados por temática. Entonces, si hay alguna temática en concreto que te interesa, tú puedes filtrar por esa temática y encuentras los programas relacionados, etcétera, etcétera. Luego el portal del Joomla es, que ya lo conocéis. Bueno, básicamente recordar aquí que tenemos el directorio de todos los eventos que hemos hecho, con todas las ponencias, los vídeos, el material. Hoy, justamente como se está haciendo con streaming, seguramente la semana que viene ya estarán todos los vídeos cortados y organizados y actualizados en la web, para que los podáis consultar. Vale, pues un poco el guión que tengo pensado, que espero que me dé tiempo. Vamos a ver las diferentes tipologías de contenido que hay, cómo gestionar el contenido de Joomla, qué son los CCKs y qué es lo que traerá Joomla 3.7, y un poco de preguntas si da tiempo. Vale, básicamente la tipología del contenido que hay en la web, a mí me gusta diferenciarlo en tres pilares, que es una parte que es el contenido estático, otra el contenido dinámico y luego funcionalidades especiales. Básicamente el contenido estático suelen ser pues páginas independientes, una landing page, una web presencial que tenga secciones en las que el contenido no cambia, normalmente con un título, una imagen como mucho y un área de texto libre en la que nosotros introduzcamos el contenido tenemos suficiente, y normalmente, por lo general, se maqueta una vez y vuelve a pasar tiempo en la que tú vuelves a editar ese contenido, ¿vale? Muchas veces solamente va a tener contenido estático, a veces no tiene un gestor de contenidos, porque es añadir una capa de complejidad que igual no tiene sentido, ¿vale? Si solamente dinámico, básicamente es cuando tú tienes una sección en la que vas a ir añadiendo de forma regular contenido y vas a relacionar ese contenido entre sí, va a haber una interoperabilidad entre ese contenido, etcétera, etcétera. Un ejemplo tan sencillo es un blog. Un blog ya es una sección de contenido dinámico en la cual tú vas añadiendo noticias con fecha, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, un portfolio, un directorio, de hacer fichas, etcétera, ¿vale? Suele ser una... Y normalmente no nos va un simple título, imagen como mucho y un área de texto. Seguramente necesitaríamos algún campo más, aunque con estos lo podríamos hacer, ¿vale?
Y como comento, necesidad de añadir campos con características especiales o establecer algún tipo de formato. Luego la parte de la funcionalidad especial, pues por ejemplo cuando instalamos un componente de e-commerce o alguna sección un poco más compleja, que no es tanto solamente como actualizar con nuevas entradas, esto siempre tienes normalmente incluso su propio contenido, ya suele venir maquetado y suele estar predefinido y cerrado. El típico caso es un e-commerce. Un e-commerce tiene una serie de campos como el SKU del producto, el precio, etcétera, etcétera, que esto ya viene predefinido. Se va a mostrar de una forma en la parte frontal. Hay maneras de poderlo cambiar, pero supuestamente ya es ya viene cerrado, ¿vale? Esa estructura. Normalmente el contenido se muestra en base a layouts, que es lo que luego a nosotros nos permitirá poderlo modificar. Vale, ¿cómo gestiona Joomla el contenido? Básicamente, siguiendo con la analogía de los 3 pilares que comentaba, la parte del contenido estático de Joomla lo podemos gestionar con el gestor de artículos nativo sin ningún problema. Incluso podemos extender la funcionalidad con módulos. La parte de contenido dinámico también sin problema. Tenemos un gestor de artículos nativo que a su vez sirve para gestión de contenido estático y dinámico. O sea, lo podemos utilizar sin problemas como blog. Tenemos la posibilidad de añadirle categorías, módulos igual, y luego también tenemos extensiones de terceros que nos van a extender esta funcionalidad. La parte de la funcionalidad especial, como digo, pues hay componentes de e-commerce, componentes de directorio, componentes de clasificados, etcétera, etcétera. Vale. Gestor de artículos nativo de Joomla. Nos permite crear y maquetar contenido estático. Como comentaba, básicamente es un título y un área de texto en donde nosotros volcamos el contenido. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí volcamos el contenido previamente maquetado. Nos permite crear y maquetar contenido estático, nos permite crear un blog, nos permite añadirle categorías, nos da libertad en maquetación y es una funcionalidad 100% nativa. ¿Contras que puede tener? No hay una unidad mínima de información. Esto que tenemos aquí es el churro que tenemos, o sea, todo el contenido lo añadimos aquí. Si nosotros pusiéramos una tabla con características y nos equivocamos, si por ejemplo vamos a hacer copiar y pegar en muchos artículos diferentes y es la misma tabla, si nos hemos equivocado en algo, vamos a tener que ir a todos los artículos a modificarlo, ¿vale? Si lo hacemos en diferentes idiomas, lo mismo, vamos a tener la tabla en castellano 50 veces y si le añadimos el inglés, vamos a tener que modificarlo esas 50 veces, ¿vale? No hay una interoperabilidad de los datos, por la misma razón, están todas metidos en la misma área de texto. El contenido no es agnóstico, porque normalmente para que se vea bien tenemos necesidad de maquetarlo. Esto en principio para páginas no es ningún problema, pero para una sección dinámica sí, porque nosotros estamos lastrando nuestro contenido y estamos creándonos una dependencia de la propia maquetación, porque el contenido está maquetado. No podemos extender la funcionalidad de este contenido y no permite añadir campos adicionales y no permite establecer como una especie de fichas o tipo de dato para que nos vaya pidiendo en función de, pues, si yo quiero crear un coche, me pedirá unos datos. Si yo quiero dar de alta una mascota, me va a pedir otros diferentes, ¿vale? Entonces ya, todo esto está muy bien, pero el responsive, ¿dónde queda? Esto no sé si se aprecia bien, pero son 2 gatos intentando dormir en la misma cama. Sí. Vale, básicamente, para resumirlo mucho, para poder hacer un buen responsive necesitamos tener un control 100% del contenido que vamos a mostrar, ¿vale? Porque básicamente el responsive no deja de ser otra cosa que poder maquetar el contenido y jerarquizarlo. Es decir, necesitamos tener un control granular y atómico de todo el contenido. A ser posible, los datos y el contenido que nos devuelva la plataforma, Joomla en este caso, tienen que ser lo más agnóstico posible. Es decir, si yo quiero que me diga modelo azul, yo no quiero ni que me venga en un párrafo, ni que me venga en un span, ni que me venga en un div, ni que me venga en nada. Yo quiero que solo me imprima la cadena de texto. Lo demás ya me encargo de hacerlo yo. Necesitamos poderlo dotar para que se muevan en múltiples resoluciones. Para eso vamos a necesitar poder trabajar con layouts y vistas diferentes.
Y cuando tenemos todo esto acabado, lo tenemos que optimizar, porque al final, como se va a ver en estos móviles tan pequeños, pues si no está optimizado, tenemos un problema. Entonces, como he comentado antes, si tenemos un gestor de artículos que no nos permite añadirle campos, que tenemos un problema porque todo el contenido siempre va en la misma área de texto, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al señor Lobo para que nos arregle el desaguisado? Pues no. En este caso tenemos tanto CCKs, como veremos en un futuro la próxima versión Joomla 3.7, que ya vendrá con campos adicionales. No, porque si ya doy miedo con luz... ¿Has visto el silencio que se ha creado, Tengo 12 minutos todavía, Vale. Vale, básicamente, ¿qué es un CCK? ¿Alguien conoce qué es un CCK de aquí? A ver esas manitas. Bueno. Vale, básicamente un CCK lo que nos permite es crear estructuras de datos en los que, añadiéndole campos personalizados para crear esta estructura de datos, nosotros podemos definir nuestros propios layouts para que la información se muestre tal y como queremos. Tanto podría ser en la parte de la propia ficha de ese artículo, como si queremos sacar el contenido para mostrarlo en un módulo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la gran ventaja que esto nos permite, si están bien hechos, es que nos permite interaccionar con los datos, ¿vale?, de forma interoperable, es decir, siempre aprovechar el contenido. Lo idóneo siempre es introducir el contenido una vez, aunque la ficha sea muy larga, y luego decidir en qué vistas tú muestras qué. Vale, por ejemplo, para que veamos un ejemplo, todas las pantallas estas que veremos son del gestor de contenidos de Zoo. Luego más adelante explico un poco los que hay, las diferencias que hay unos con otros. El contenido, el CCK de Zoo nos permite crear tipos de estructuras y de fichas, por así decirlo, que son tipos de contenido. Nos permite añadir los campos que queremos. Por ejemplo, en este ejemplo que vemos, si nos fijamos, que se ve un poco mal, pero bueno, la vista de categoría, aquí nos deja añadir la fecha del programa, la imagen pequeña, la descripción corta, que esto es lo que tú vas a ver cuando vayas a la sección donde te va a mostrar todos los programas que se han hecho. Y luego en la vista completa, pues ya tienes más información, ¿no? El contenido extendido, otra imagen, el vídeo de YouTube, si queremos poner una lista con recomendaciones, ir añadiendo links, etcétera, etcétera. Que esto es lo que luego, cuando pase la diapositiva, veremos cómo, cuando damos de alta un nuevo artículo, el backend nos va pidiendo para rellenar, como si rellenáramos una ficha. Y además, muchos de ellos nos permiten crear nuestros propios tipos de campo. A veces suelen ser complementos muy pequeños, en los que yo no soy programador y me duplico uno y con 4 nociones lo puedo hacer sin problemas, para modificar alguno que ya existe o crearte el tuyo propio por si tienes alguna necesidad en concreto. ¿Vale? Si aquí nos fijamos, lo que comentaba, tú le das de alta el tipo de dato que sería programa, y aquí te va pidiendo, pues ponme el nombre, dime en qué categorías va a ir, cuál es su categoría principal. Esto es por un tema de SEO, ¿vale? La fecha cuando se va a hacer el programa, la imagen destacada, dame una entradilla que a su vez la vamos a utilizar para cuando se comparta en redes sociales. Luego necesito la descripción larga, el vídeo de YouTube, etcétera, etcétera. Y esto nos lo va pidiendo en cada parte, ¿ves? Como vemos, todo el contenido va separado. Evidentemente, en el momento que nosotros metamos un área de texto, algo de maquetación vamos a meter, porque al final es HTML. Pero bueno, es un daño menor. Nos da la capacidad de poder trabajar con layouts, que es lo que comentaba. Aquí tenemos un layout en el que nosotros le estamos definiendo qué es lo que se va a mostrar en la vista de la categoría. Nos da la ventaja de poder elegir el contenido que queremos maquetar. Tenemos la capacidad de poder cambiar el comportamiento de forma 100% agnóstica. Podemos definir los tipos de layout según un uso, es decir, yo accedo a estos datos para mostrar la vista de categoría, pero si yo quiero hacer un módulo que salga en el pie de la web en el que me muestre los últimos programas que he hecho,
Simplemente es hacer la llamada y selecciono los datos, pues quiero que me muestren los últimos 5 programas que se han hecho, el título, la imagen más pequeña y no me pongan ni la descripción en este caso. Y lo puedes hacer porque, como comentamos, el contenido está guardado de forma agnóstica. Aquí veríamos toda la parte del layout completo, cuando accedemos a la vista completa del programa en este caso. Y luego aquí es donde, yo creo que esta es la imagen donde más apetecible o más suele gustar, ¿no? Si yo tengo la capacidad de que mi contenido sea 100% agnóstico, tengo la capacidad de poder hacer actualizaciones y cambios masivos, imaginaros que yo he introducido ya todos estos programas en mi web o todas estas entradas en el blog. Y mañana, como ha pasado, viene Google y dice: si no introducís microdatos en vuestras entradas, a partir de enero del próximo año vamos a penalizar esas webs. Y tú, madre mía, tengo 200 entradas en el blog, las tengo que maquetar todas. No, si tú trabajas con layouts y tu contenido es agnóstico, lo que tú vas a hacer es irte al layout donde tú utilices para mostrar las entradas del blog y vas a introducir esos datos o esas etiquetas o ese marcado que Google te está exigiendo, entre comillas, o pidiendo, y se te va a actualizar toda la web con eso. Ya no tienes que ir contenido a contenido actualizándolo todo. De una sola tacada lo haces, ¿vale? Nos permite añadir también, como comento, información de forma no traumática y tenemos un control más real de todo el contenido, además de que podemos extraerlo en un CSV. Creo que luego tengo una pantalla, sí, exacto. Lo podemos extraer todo en un CSV de tal manera que nosotros nos podemos exportar todos los datos en un CSV. Siempre vamos a tener la opción de exportar esos datos en CSV, es decir, no los vamos a perder. Si se estropea la web, al final la web no deja de ser el coche, pero ¿qué es más problemático? ¿Que te roben el coche o que desaprendas de conducir? Pues yo creo que lo segundo, ¿no? Luego te compras otra web, pero si tú sabes... Pues esto es lo mismo, si tienes el contenido, en este caso incluso tú puedes extraer el contenido, hacer una modificación masiva de lo que quieras porque te has equivocado, volver a cargarlo y actualizas todo de golpe. ¿Vale? Como comentaba, las principales extensiones para Joomla, en temas de CSS, nos encontramos con K2, que es la más sencilla de todas, tiene una orientación muy a blog. También es la más simple, es prácticamente muy parecida al gestor de contenidos, gestor de artículos de nativo de Joomla, y todos los layouts con los que se trabaja son en PHP. Es más, si no ha cambiado, es bastante código spaghetti, o sea que es bastante facilón de poder hacer lo que queramos. Luego tenemos Zoo, que para mí personalmente de todas es la que más me gusta. Está muy orientada a tema de blogs y creación de directorios, es muy versátil, requiere un nivel medio de aprendizaje, porque al principio te tienes que familiarizar un poco con la herramienta y todos los layouts que lleva son en PHP. Luego tendríamos Sobi Pro, que está muy orientada para hacer directorios, tiene también un nivel medio de aprendizaje y todos los layouts, en vez de utilizar PHP, pues utilizan un lenguaje que se llama XSLT. Que es un marcado más bien, ¿no? No es un lenguaje como tal. Vale. Luego tendríamos Seblot, que es la más compleja de todos, pero también la más potente. Esta, la gran ventaja que tiene en contra de las otras es que extiende el content, extiende el gestor de artículos de Joomla, por lo tanto eso es un pro, bastante a tener en cuenta. Está orientada... sobre todo, creo yo, a hacer más una especie de mini aplicaciones de contenido y requiere un nivel alto de conocimiento para poder trabajar con ella. Y luego tenemos la esperadísima versión 3.7 de Joomla, la cual traerá de forma nativa los campos personalizados y podremos hacer gran parte de todo lo que hemos visto aquí de forma nativa. ¿Vale? Como comentaba, todo parecen ventajas, pero si utilizamos extensiones de terceros, como todas estas que he comentado aquí arriba, que nos ayudan y nos hacen el trabajo mucho más fácil, tenemos una dependencia del componente. Si la empresa que gestiona el componente el día de mañana decide descontinuarlo, tenemos un problema. Normalmente es una curva de aprendizaje que tú aprendes con ese componente.
pero si ese componente se muere, ese tiempo también no es que lo hayas perdido, pero es más fácil que desaparezca un componente que desaparezca Joomla, por ejemplo, ¿no? Y no es una funcionalidad nativa. Esto a veces parece una tontería, pero si no es una funcionalidad nativa, tú siempre dependes que esa empresa que ha desarrollado ese componente le dé los usos y le dé más aplicaciones de las que tú necesitas. Si lo hiciera de forma nativa, todo lo que se actualice en el core, siempre tú vas a poder tener acceso a ello, porque es nativo, ¿vale? Como comentaba, en Joomla 3.7 vamos a tener la posibilidad de añadir campos nativos. La gran ventaja también de los campos nativos que va a traer el core es que los podemos asociar a artículos y a perfil de usuarios para poder ampliar la información de la ficha de usuarios. Podemos crear tanto campos como grupos de campos, y los campos van asociados a categorías, ¿vale? Por ejemplo, yo he hecho un grupo de campo que se llama automóviles, y entonces, pues este grupo de campos tiene un campo que se llama tipo de combustible, la cilindrada, el tipo de cambio del coche y la descripción. Entonces, como veis, aquí está la vista donde yo estoy dando de alta esos campos. Aquí se ve mejor. Como veis aquí, en el propio gestor de artículos nos saldrá files y file groups, ¿vale? Campos y grupos de campos. Entonces, una vez nosotros estamos dando de alta el artículo, le ponemos un título, le podríamos poner una descripción, y en el momento que le asociamos la categoría, él automáticamente nos añade una nueva pestaña, que es el grupo de campos que nosotros hemos creado, que es automóviles en este caso. Entonces, en esa pestaña es donde nos va a pedir: dime el tipo de combustible, gasolina, diésel, eléctrico, dime la cilindrada que tiene, dime si es manual o es automático, una descripción. Aquí, libre, lo que queramos. Luego, estos datos, como vamos a poder tener acceso a ellos, los podemos maquetar como queramos. Interesante, cuéntame más. Aquí no sé si se ve bien, pero es un gato con un mando a distancia. Siempre hay que poner fotos de gatos en las presentaciones para que triunfen. Aquí tenemos un ejemplo de un cliente, ¿vale? El cual necesitaba una sección en la que pudiera mostrar los proyectos que iba desarrollando, y básicamente tenemos aquí una imagen, un título. Ese título se sobrepone a la imagen con un efecto, esto tiene una transparencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, cuando tú vas a la ficha completa, pues tienes una imagen. Si añade otra imagen más, le crea un slideshow. Aquí tiene una pequeña descripción del proyecto, y esto es una tabla con los datos, ¿vale? El cliente, cuando entra, solo tiene que dar de alta un nuevo proyecto, porque en este caso para él es un directorio de proyectos, y el sistema le va pidiendo: dime el nombre, dime la categoría, dime el cliente, dime la empresa, dime el año de creación, ponme una imagen, tienes más, ves añadiéndolas, el texto que quieres que salga, etcétera, etcétera. Y en función de si vas rellenando esta ficha, pues la ficha va a ser más completa o menos completa. Como comentaba antes, esto se hace conforme a layouts. Este más cortito sería el layout primero que hemos visto, que es la vista de la categoría, donde se ven todos los proyectos, y este es el completo, donde tienes toda la información en la vista independiente. Aquí es un ejemplo de lo que nos pide en el backend y lo que se muestra en el frontend. Título, esto es el tipo, el cliente, los servicios, el año de creación, etcétera, etcétera. Lo mismo si añade una imagen. Si, por ejemplo, aquí eliminara la imagen, pues ya no se crearía una galería, solo se vería una imagen. Y la gran ventaja que comentaba antes: si tenemos la capacidad de exportar los datos, en este caso, por ejemplo, este cliente quería la web en 3 idiomas. Yo, por ejemplo, mi manera de trabajar es como si la quieres en 27. Yo te la hago una vez, y cuando ese idioma esté cerrado, hablamos de las siguientes. Porque para mí cada idioma es una web nueva. ¿Que tú la quieres igual? Perfecto, las secciones y todo el contenido está cerrado. La única faena es que tú hagas la traducción y se prepare el sistema para que tenga el otro idioma, y va a ser más económico porque son menos horas de desarrollo. Pero la forma correcta de tratar cada idioma en una web es como si fuera una web diferente. Además, Google y todos los buscadores lo entienden así. Entonces, una vez se introduce todo el contenido de los proyectos con el cliente, se exportan en CSV. En este caso, el cliente sabía catalán, pero el inglés lo tenía un poco cojo, pero él quería la web en inglés. Como tenemos los datos totalmente agnósticos, se pasa a un traductor, se lo revisa, hace las traducciones correctas,
Lo podría hacer el cliente, en este caso me lo pasa a mí, se importan todos los datos y queda totalmente actualizado todo. Y con esto acabo, por si hay alguna pregunta. Pasamos el micro, ¿no? Repite la pregunta. Ah, vale. Bueno, quería preguntarte por las últimas funcionalidades que va a tener el Joomla 3.7. ¿Qué ventaja puede llegar a tener seguir usando Zoo o K2 o si va a tender a desaparecer? A ver, ventajas a priori el tiempo. Porque Joomla 3.7 tendría que haber salido en noviembre, diciembre y seguramente creo que se aplaza, ¿no? A marzo. Claro, ya nos vamos a marzo. Cuando salga, al menos el que yo he probado, está muy bien, pero también está muy verde todavía. O sea, hay cosas que patinan un poco. Entonces, hasta que la gente no se empieza a usar y se empiece a depurar todos los posibles problemas que tenga, todavía va a costar de que se instaure. Pero si puedes utilizar una función nativa, es mucho mejor que recurrir a algo de un tercero, porque es lo que comentábamos. Por ejemplo, yo utilizo Zoo y a mí Zoo me encanta, pero Zoo está desactualizadísimo. Pero funciona perfectamente. O sea, cualquier día puede ser que desaparezca. O no. O igual, oye, les ven oportunidad de mercado y les da por remozar. Pero siempre estás dependiente de que ese tercero lo siga trabajando o no. Hay una cosa que me preocupa cuando se hace un desarrollo de Joomla, son las actualizaciones de CMS en sí. Entonces, claro, el tema sería cómo plantearlo desde un principio, yo estoy haciendo todo nativamente, pero cómo hacerlo para estar prevenido de las posibles actualizaciones. Claro, hay que actualizar la persona que necesita, le sale 1.4, todo lo que quiera desarrollar a medida de que se queda en braga. Voy a intentar repetir tu pregunta, ¿eh? Tu pregunta va un poco enfocada a cómo prevenir el tema de actualizaciones cuando se va actualizando el sistema. A ver, aquí, en principio, tanto todo proyecto de software libre en general, hay una máxima que es mantener una retrocompatibilidad hacia atrás. Sí que es verdad que hay veces que se rompe, pero también es verdad que tú por toda esta programación no estás pagando un chavo. Entonces, si eso se mejora y se implementa algo nuevo, va a ser a mejor. Si a ti te toca actualizar tu componente, hostia, piensa en todo lo que te has ahorrado por utilizar una herramienta libre en el que tiene una necesidad de actualizarse. Y aún así, todas las herramientas de software libre son súper conservadoras en esto. Se lo piensan muchísimo antes de romper una red. Y aparte sale una alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, release candidate, tienes meses para probar y para adaptar tu código. Ahora la 2.5 la 3, ahí hubo Sí. Claro, pero eso es un cambio de versión mayor. Y aún así estamos Sí, claro. hablando del paralítico. La nueva versión ya que a la versión 3, ya con ese cambio traumático de la 2.5 a la 3 ya se queda. Pero es que estás en internet. Cada 2 años una web está muerta. Esto es, o sea, la tecnología que yo desarrolle hoy, en 2 años no sirve para nada. A nivel de tecnología, ¿eh? Quedará obsoleta y se habrán sacado cosas muchísimo mejor. Pero es que funciona así. Es el timing que tiene la web. No, eso no lo podemos cambiar. Y volvemos a lo mismo. No estás pagando un chavo. Desarróllate tú tu gestor de contenidos, tienes tu control sobre las actualizaciones y las retrocompatibilidades, eso no se romperá nunca, pero ya te digo yo que estarás más desactualizado que el otro seguro y te sale muchísimo más caro. Como comentaba Isidro, siempre se sacan alfas, betas, etcétera, etcétera. Y las compañías desarrolladoras de terceros tienen la obligación moral y técnica de instalárselo y probar sus mierdas para que no pete. Pero lo hacen 4. Y luego, no, es que Joomla se actualiza y se rompen las cosas. No, cabrón, tú no lo has probado. O sea, tú no te lo has instalado y lo has probado y tú comes y vives de eso. Y hay muchos que no lo hacen. Pero ¿quién es el que luego se lleva la mala imagen? Joomla, WordPress o el que sea. No, es que no va a romper tal. Mentira, tú no lo has probado. ¿Qué me estás contando? Si tú instalas Joomla, la versión que sea y funciona, eso está bien hecho. Si viene un tercero y le rompe algo, es problema de esa persona, ese desarrollador tercero que no lo ha probado. Es que es de sentido común. Lo que pasa es que siempre nos quedamos con la tonta.
Es verdad. Una aportación al respecto es que Angular, la versión 1, está escrita a JavaScript y ahora Angular está reescrita entera en TypeScript. Entonces, el ejemplo más claro de romper una compatibilidad entre una versión y otra, y habrá agua escrita más por la luz y guarda y desarrolla. Sí, sí. Fernando. Exacto. Si no se actualiza nada. Exacto, exacto. El que la ha clavado mejor, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Muchas gracias. ¿Eh?